Buenas tardes. Les quiero hablar de la necesidad de una perspectiva afrodescendiente en la Agenda 2030. Fuimos considerados cuando se redactó esta agenda. Bueno, si la Agenda 2030 bien prioriza al ser humano, no puede garantizar un cambio per se, hasta tanto no llene el vacío ético en la concepción economicista del desarrollo. Y esto solo lo puede hacer garantizando los derechos humanos. Y un ámbito temático concreto dentro de los derechos humanos es lo relativo al racismo y a la discriminación racial. Llama la atención el escaso referente que mereció la lucha contra este fenómeno en la estructuración de la agenda. Y la discriminación racial es tan nociva como la pobreza. La relación entre erradicar la pobreza, que es el ODS número 1, y eliminar la discriminación racial, que es el propósito principal de Durban, esta relación es intrínseca y recíproca. La discriminación racial causa y exacerba la pobreza. A su vez, la condición de pobreza motiva más discriminación. De allí que pobreza, discriminación racial y desigualdad se entrelacen en un círculo de exclusión perenne. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible no atiende el reconocimiento que hace la Declaración de Durban sobre los afrodescendientes como víctimas durante siglos de violaciones atroces, víctimas de crímenes de lesa humanidad. El pueblo afrodescendiente, a diferencia de otros grupos que también se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, no es reconocido explícitamente como sujeto de derecho en la Agenda 2030. Un simple entre otros fue la frase que nos definió en el listado de vulnerabilidades que empoderaría esta agenda. ¿Y cómo puedo hablar de un desarrollo sostenible, universal, si se está dejando por fuera a todo un pueblo? Y así, ¿es realista comprometernos a que nadie quede atrás? Nuestra inclusión efectiva como pueblo afrodescendiente debió garantizarse desde el diseño mismo de la Agenda 2030. Y si queremos una visión holística del desarrollo y que esta hoja de ruta de la Agenda 2030 sea el paso sustantivo que estamos esperando para salir de la retórica, el pueblo afrodescendiente debe tener un lugar central en las 5 dimensiones fundamentales de la Agenda 2030. Estas 5 dimensiones son conocidas como las 5P. Veamos la primera: personas, del ODS 1 al ODS 5. Si el ser humano está en el centro de la agenda, en realidad, lo primero que debemos preguntarnos es quiénes sufren más, por qué y cómo se puede aliviar ese sufrimiento. Los afrodescendientes deberíamos liderar las prioridades para la evaluación de las políticas de la Agenda 2030. ¿Por qué pienso esto? Primero, porque heredamos la pobreza de la esclavitud y la situación de las mujeres afrodescendientes es aún más desventajosa porque se entrecruzan discriminaciones étnico-raciales y de género. También lo digo porque en la actualidad nos topamos con la doble pandemia, la del COVID-19 y el racismo. Discriminación es exclusión, restricción, nulificación en tiempos de pandemia. Si bien la COVID-19 se ha propagado en la población mundial de forma indiscriminada, los afrodescendientes tenemos más del doble de probabilidades de morir a causa del virus. No es nuestro color de piel lo que facilita el contagio,
sino la histórica discriminación estructural y sistemática, la que nos vuelve más vulnerables a la infección, por el poco o el bajo acceso a los bienes y servicios. Si el mundo quiere ir preparando el terreno ahora para salir de la actual crisis, debe traer a la población afrodescendiente de atrás, de donde estamos quedando, al frente, colocarnos al frente de todos los programas de la Agenda 2030. La segunda P, prosperidad, del ODS 7 al ODS 11, del ODS 7 al ODS 11. El pueblo afrodescendiente se debe beneficiar del progreso económico y tecnológico, porque al no gozar de una vida próspera y plena se bloquea nuestro acceso a los bienes y servicios necesarios para hacer realidad nuestros derechos más fundamentales. La tercera P, planeta, el ODS 6 y del ODS 12 al 15. La meta es buscar la justicia ambiental y la inclusión de todos los afrodescendientes en los procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, los cumbres y territorios del pueblo afrodescendiente son considerados zonas estratégicas frente al cambio climático debido a su alta diversidad ambiental. Pero en estos territorios hay altos índices de pobreza y se han convertido en foco de desechos de contaminantes ambientales. Y aún así, en los instrumentos internacionales sobre el medio ambiente, se alude a la categoría de pueblos indígenas como tipología universal para todas las comunidades étnicas minoritarias, sin el reconocimiento específico de nuestras culturas y formas de vida diferenciadas. Cuarta P, paz, referida al ODS 16. Cabe resaltar que tanto la paz como la participación colectiva son los dos elementos innovadores en la Agenda 2030. En cuanto a la paz, históricamente hemos sido objeto de intolerancia y violencia. Se nos debe garantizar una vida de paz y justicia, libre de discriminación, miedo, para lo cual se requiere no solo la igualdad en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, sino justicia y protección jurídica que penalice ideales de superioridad racial, incitación al odio, violencia policial, etc. Cerramos con la quinta P de participación colectiva, el ODS 17. La cooperación internacional y las asociaciones son un componente esencial en la Declaración y Programa de Acción de Durban. Se nos debe incluir en los planes de cooperación y solidaridad mundial. Eso se debe hacer a través de alianzas globales, considerando que las amenazas también son globales. Y estas alianzas no deberían ser solo a nivel de la comunidad internacional, sino internas, entre nosotros mismos. Estoy hablando de una participación comunitaria afrodescendiente. Debemos permanecer unidos, porque para salir de toda esta crisis mundial, para salir de la invisibilidad, debemos agruparnos como pueblo, como titulares de derechos. Recordemos que el derecho internacional confiere a un pueblo ciertos derechos colectivos que no pueden reducirse a la suma total de los derechos de la personalidad jurídica. Ahora, la desigualdad no es ni natural ni inevitable, así que la podemos desmontar, y para ello les presento dos propuestas que pudiera ser suya la Academia Afrodescendiente. La primera propuesta es articular una base normativa sólida que aborde la desigualdad como un problema de derechos humanos, remedie las consecuencias de la desigualdad y presente estrategias para la rendición de cuentas.
Para ello propongo dos instrumentos que pudieran reimpulsar el espíritu de la Declaración y Programa de Acción de Durban. Uno a corto plazo, que sería un capítulo sobre el derecho que tiene el pueblo afrodescendiente al desarrollo en la Convención Internacional que actualmente redacta el Grupo de Trabajo sobre el Derecho al Desarrollo. Esto es un escenario propicio para que los estados incluyan a los pueblos afrodescendientes como sujetos de derecho. Segundo, ya es una propuesta a mediano plazo y es la redacción de la Declaración sobre la promoción y el pleno respeto de los derechos humanos del pueblo afrodescendiente. No debemos aceptar la errónea concepción de que nuestros derechos humanos como pueblo ya están consagrados en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. No. Al igual que otros grupos minoritarios, debemos contar con un instrumento internacional que aborde específicamente nuestra identidad como pueblo, nuestros derechos colectivos, culturales, políticos, económicos, incluyéndose el derecho al desarrollo. La segunda propuesta sería articular medidas de acción afirmativa, porque la promoción y la sensibilización no son suficientes para un cambio en el desarrollo de nuestros pueblos. Necesitamos acción. Sin financiamiento, los afrodescendientes seguiremos caminando del lado de la acera de la desventaja. La fuente de financiamiento para el desarrollo más justa serían las reparaciones. Entonces, medidas de acción afirmativa, reparaciones. La esclavitud fue un crimen de lesa humanidad y sus víctimas tenemos derecho a la reparación. La reparación es el revés de la esclavitud. Y la riqueza producida por nuestros ancestros esclavizados no solo fue al bolsillo de cada esclavista, sino al desarrollo de la sociedad caucásica. Y así como el esclavizado cumplió un rol en financiar la revolución industrial del colono y su desarrollo económico, el desarrollo tan necesitado hoy en nuestras sociedades afrodescendientes debe ser financiado por las reparaciones. Por eso las reparaciones representan el revés de la esclavitud. Y a modo de conclusión, quisiera decirles pues que ningún país del mundo ha logrado la igualdad y a pesar de todos los esfuerzos a nivel mundial, se continúa observando una brecha de concreción entre el texto y el cumplimiento real y efectivo de nuestros derechos. La amplitud o reducción de esta brecha dependerá entonces de la transversalidad afrodescendiente en el enfoque de las 5 dimensiones fundamentales de la Agenda 2030. La transversalidad afrodescendiente en las 5P que estudiamos. Ya queda de parte de cada gobierno nacional priorizar en las políticas de desarrollo dirigidas a su población afrodescendiente. Un ejemplo fue el que explicaron las compañeras que me antecedieron. Pero ningún país puede vencer solo la discriminación racial. La solidaridad internacional es esencial en la respuesta global. Si se actúa a tiempo y con una sola voz, en articulación, el mundo podrá transformar las vidas de las víctimas de la colonización, el racismo, la discriminación, las formas conexas de intolerancia y de explotación. Debemos exigir que como pueblo afrodescendiente nos traigan al frente de las políticas mundiales de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, para que en el 2030 podamos disfrutar de un desarrollo al mismo nivel que el resto de la población. Muchas gracias.